Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el Espíritu del poder, por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. El tema de hoy es la segunda parte de cómo interpretamos la Biblia. Esta noche nos acompañan los hermanos José Pepe Curet. Muy buenas noches, hermanos. Y el hermano Andrés Martínez. Que Dios bendiga a los que nos oyen. Así que te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 3, los versículos del 14 al 17. 2 de Timoteo 3, 14 al 17 los versículos. El hermano Andrés Martínez hace lectura de la palabra. Dice así: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, quería antes de comenzar la discusión que lo que vamos a hacer esta noche no es un curso completo de interpretación de la Biblia. Escogemos una sola parte porque estamos partiendo de un evento que ocurrió que tú vas a explicar más vamos adelante. a explicar ahora. Y si los hermanos estuvieran aquí, los que están escuchándonos por la radio estuvieran aquí, hemos tenido ya un programa antes de empezar unas discusiones muy buenas, que son ejercicios muy beneficiosos para el pueblo de Dios. Compartir y no estar de acuerdo porque estamos de acuerdo, sino hacer el uso de la razón. Y es lo que queremos exhortar en este programa, hacer uso de la razón para poder interpretar las Escrituras. Y es precisamente esa la idea. La base de nuestras discusiones anteriores es que hablemos un mismo idioma, que nos comuniquemos con una misma idea, con un solo propósito. Y precisamente si el tema es interpretación bíblica, o sea, no podemos tener distintas opiniones. Sí, tenemos que estar de acuerdo en la forma en que vamos a lograr conseguir esa mejor interpretación. La semana pasada comenzamos el programa leyendo específicamente y utilizando como libro de referencia Cómo interpretar la Biblia de R.C. Sproul. Ese libro en particular, en el capítulo 4, nos habla acerca de las reglas prácticas para la interpretación bíblica. En el mismo, pues, en ese capítulo, él nos hace mención de unas sugerencias, 10 para ser exactos, 10 que han de llevarnos a nosotros una vez las aplicamos correctamente, pues nos llevan a nosotros a hacer una mejor interpretación y una mejor exégesis para poder entender cuál es el mensaje que nos trae la palabra. Nosotros siempre hemos dicho que el mensaje de la palabra es uno. Es un mensaje. Hay distintas formas y maneras de interpretarlo y esa es lo que hace la diferencia. Si nosotros aplicamos el conocimiento nuestro como hombre, vamos a tener una interpretación un tanto desviada, exactamente. Partimos de la premisa la semana pasada de que la Biblia se interpreta a sí misma. Hay algunos pasajes que son más difíciles que otros, pero la Biblia nos debe dar luz respecto a cómo interpretarla. Sí, como cualquier escrito, una carta que yo escribo a cualquier persona. Ajá. Quien puede mejor interpretarla soy yo. Exacto. ¿Entiendes? Él va a interpretar lo que yo escribí.
Pues fíjate, si tú le escribes, por ejemplo, si yo le escribo no una puede carta... interpretar otra cosa que lo que yo le estoy diciendo, ¿entiendes? Sí. Ahora, si hubiese alguna duda con relación a eso, pues preguntamos. Así hacemos con las escrituras. Si tenemos alguna duda, vamos a la misma escritura, porque ella tiene que tener la respuesta a ella misma con relación a las dudas que puedan surgir. Amén. Vamos a suponer que yo le escribo una carta a mi mamá. Ajá. Y le escribo una carta, y mi mamá recibe la carta, sabe de quién viene, me conoce, me crió, sabe mi trasfondo, sabe mi lenguaje, sabe cuando digo de esta forma y lo otro, y puede interpretar la carta porque me conoce. Exacto. Las escrituras hay que hacer lo mismo. Y fíjate que todo comenzó porque había un artista sí, de hecho, que fue al Vaticano. Explícalo. ¿Qué parte? De hecho, el artista colombiano, por lo menos entendemos que es cantante de música cristiana, Alex Campos, pues nos dice la noticia que él aceptó una invitación para ir a cantar al Vaticano. ¿En base a qué? A ese es que voy. Y esa es la parte que nos movió a nosotros a realizar este programa la semana anterior y la secuela hoy. Él fue a distintas amistades, o sea, sus amigos, les preguntó, buscó asesoría respecto a qué hacer, voy o no voy, y fue inclusive a su pastor, y el pastor, según dice la noticia, le dijo lo siguiente: pregúntate esto, ¿qué hubiera hecho Jesús? ¿Qué hubiera hecho Jesús? Y esa es precisamente la base de todo esta situación de interpretación, porque la pregunta, más que ¿qué hubiera hecho Jesús? Y vamos a abundar ya mismo, estoy seguro, porque Andrés me está mirando que tiene un montón de aportación en ese sentido. La pregunta debió haber sido, ¿qué querría Jesús que tú hicieras en esa situación? O sea, cuando nosotros preguntamos ¿qué haría Jesús?, estamos abrogándonos algo que no nos corresponde, porque nosotros, ¿qué, Andrés? Nosotros no tenemos la facultad de saber qué pensaría Jesús y qué haría Jesús en ese caso. ¿Y por qué? Porque nos aborda en todo segmento de nuestro cuerpo una cosa que se llama pecado. Nada Fíjate, más. Fíjate, cuando empieza este programa, habla de una doctrina reformada. Se usa la palabra reformada. Sí. Y esta es la forma en que los reformadores comenzaron a pensar. Veían las escrituras de una forma diferente a lo que la iglesia establecida en aquel entonces la iglesia católica romana. La iglesia establecida católica allá en Europa, pues ellos interpretaban la Biblia, ellos eran dueños de la doctrina, etcétera, etcétera, pero los reformadores empezaron a ver las escrituras como se debió haber visto siempre. ¿Qué es lo que la escritura me habla a mí? Y eso es uno de los puntos para interpretar la escritura. O quizás el catolicismo la veía así en un momento determinado, pero comenzó a desvirtuarse y a desviarse de la correcta interpretación bíblica, y al salirse de ese camino, eso es lo que mueve. Ahora, el mundo evangélico de hoy continuó con ese desvío. Oh, seguro. ¿Qué haría Jesús? No, espérate, es que yo no sé. ¿Qué me mandó Jesús a mí? Muy bien. Es bueno señalar que esa pregunta nace de un libro que se escribió y creo que fue en el 1840 y pico, de un pastor que unos dicen que fue un hecho real y él lo plasmó como en una novela en la que iba a predicar acerca de Primera de Pedro, donde dice, porque por esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un modelo para que nosotros sigamos sus pisadas. Y de ahí sale un libro que se llama En sus pasos. Él va a predicar, entra lo que pudiéramos llamar un vagabundo, pero él dice que no era vagabundo, sencillamente no tenía trabajo y estaba buscando trabajo. La predicación tenía que ver con seguir a Cristo, y el deambulante, voy a llamarle así, le dice: yo he visto que ustedes cantan bien y toda esa cosa, pero eso que ustedes están haciendo es lo que haría Jesús. Me pregunto yo, él dice: yo no estoy jugando aquí a nadie, yo estoy preguntando eso. A partir de ahí, él reúne los líderes de la iglesia y les llama a que se comprometan a hacer lo que por un tiempo a toda decisión que se haga, preguntarse primero qué haría Jesús, y lo que pensaran que haría Jesús, lo hicieran importando las consecuencias que vinieran. Tanto que había un dueño de un periódico y eliminó
las noticias de deportes porque él pensó que Jesús, si tuviera un periódico, no pondría las noticias de deportes, ¿eh? Y los anuncios tales o cuales que él juzgaba que Jesús no lo querría en su periódico, pues empezó, de ahí ha surgido todo esto. Dice que hubo hasta un avivamiento y él se convirtió, él era un pastor de las iglesias congresionales y se convirtió en un líder del movimiento evangélico, del evangelio social, porque de ahí en adelante empezó a ayudar ¿verdad? A hacer un movimiento de ayuda para dar alimento a los deambulantes y todo ese tipo de cosas. Eso es una buena forma de desviarse Totalmente. de lo que la Escritura O sea, dice. alguien le sugiere que lo escriba, eso que sucedió lo escriba, y entonces, y eso fue un De ahí surge el exitazo. libro. De ahí surge la pregunta, ¿qué haría Jesús en determinadas situaciones? ¿Qué haría una persona que tiene virtud y vocación para el deporte en ese tiempo, en esa congregación? Ujú. Tendría que dejarlo. Tenía que dejarlo. O sea, eso es ridículo. Pensar de esa forma es ridículo. Primero, pensar que Jesucristo tuviese un periódico, ya estamos extendiendo mucho. O sea, ya estamos poniéndole demasiado al evangelio. Vamos a ver qué es lo que nos manda. Yo quizás si hubiese sido cantante iría al Vaticano si me pagan ahí a cantar. Si yo soy cantante, pues es mi trabajo. Exacto. Porque lo hago en un coliseo, lo hago en otro, que el Vaticano es un país como cualquier otro. Pero decir qué haría Jesús. Que tener como razón Ajá. eso. O sea, el Como motivo, base para ir. la motivación primaria. Al Vaticano, pues si ese es su trabajo, pues vaya y cobre. Exacto. O sea, porque está estableciendo que Dios está estableciendo revelación. Está estableciendo revelación. Porque ya él sabe. Cada vez que alguien dice, ¿qué haría Jesús? Está entrando en la mente de En la Dios. mente de Dios. En la mente providencial, oscura y Que no- misteriosa que nadie ha visto. Que nadie Ah, puede bueno. saber. Para que ver nadie qué es lo puede que haría saber. Jesús. Entonces sacó un pedazo de esa mente de Dios, lo sacó y se lo puso en su cabeza. Él haría esto. Voy Sí. para allá. Y ya Lo que tuve era- que serían diferentes las situaciones en las que cada cual haría lo que le parece Exacto. que haría Jesús. Porque sería Y todo todos subjetivo. no estarían de acuerdo, nadie estaría de acuerdo. Todo porque es tendría que subjetivo. ser subjetivo. O sea, como yo lo pienso, como yo lo veo, de acuerdo a mi forma de ver y pensar. Y eso no es, al ser al Oye, tener todas por esas supuesto que diferencias, no. ya se nota de por sí que no es. Ya estás aplicando la posición humana como tal Que para comenzar a reaccionar o a hacer las cosas. Esta noche, hermanos, vamos a estar hablando en particular de ese capítulo 4. Vamos a tratar de ir sobre todos y cada uno. Son 10. Y el tiempo es poco. Vamos a ir someramente sobre estos preceptos. Y sobre el primero, principalmente, tenemos que hacer bastante énfasis en el mismo, porque fue quizás motivo de alguna confusión o alguna situación media rara la semana pasada. La Biblia, oigan esto, la primera sugerencia es: la Biblia debe leerse como cualquier otro libro. Vamos a hablar de eso. ¿En qué sentido? Mira, las escrituras fueron reveladas en el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, y en el Nuevo Testamento fueron escritas mayormente en griego. Mayormente no, únicamente en el griego común de aquel entonces, koiné. El propósito de esta regla, que tampoco es una regla infalible, ¿verdad?, es que se lee con el lenguaje. Se utiliza la mente, el razonamiento de nosotros que Dios nos ha dado para leerlo como se leen los demás libros. No es que la Biblia sea como cualquier otro libro, no, ese no es el punto, No. es que se lee ninguna manera. de principio a fin, como se hace con los otros libros. No es un libro místico, no es una cosa que uno abre a ver en qué página, a ver qué Dios me va a decir hoy y lo tiro al Eso es por piso. cábala, no. Ajá, no Esa se lee superstición. místicamente, sino se lee con el razonamiento, con un buen diccionario al lado. Oye, como tú estabas diciendo ahorita, si tú le escribes una carta a tu mamá es porque tu mamá, o sea, sabe interpretar lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque te conoce, porque sabe cómo tú piensas o debe... Un ejemplo. Cuando el Señor le dice, llevad mi yugo, Él le está hablando de una sociedad agrícola. Todo el mundo sabía lo que era un yugo, porque estaban por ahí los bueyes con yugo, sabían lo que era un yugo, sabían lo que representaba, y las personas que oían a Jesucristo le daban un entendimiento que los fariseos le daban, el yugo de la ley, hablaban del yugo de la ley, ¿verdad?
pues hay que leerlo como si tuviéramos en aquel entonces allá un yugo. Hay que entender lo que es un yugo, para qué se usaba. Ciertamente. Y cómo se usaba esa palabra con referencia a las escrituras. Sí, que ¿verdad? es en ese sentido que decimos que se lee como cualquier otro libro. No venga Es alguien solamente ahora, en ese no venga sentido. alguien ahora y compre un yugo y se lo ponga encima y ande por ahí. Porque yo llevo la el razón yugo. de las diferentes interpretaciones, y entonces es ese problema que entonces en vez de oír la escritura, se oyen a ellos mismos en las escrituras. Y entonces colocan en las escrituras lo que ellos piensan y creen. Y no dejan que la escritura sea la que diga. En ese sentido es que hablamos que se lee como cualquier otro libro, pero no hay libro como la Biblia. Ninguno, ni se le puede parar al lado. Amén. Es importante. De hecho, Esa es la revelación de Dios. Actualmente, a pesar de todo lo que digan acerca de la Biblia, es el libro más vendido en el mundo. No solamente eso, y que traducido. es una obra literaria Ujú. incomparable. O sea, y el libro romano, lo estábamos hablando con los hermanos todo día, el libro romano es una carta incomparable. O sea, Y su como obra contenido literaria. es inigualable. Nadie Pero puede hay que superar leerlo eso. con el uso de razón, con el uso del Claro. lenguaje, con el uso del vocabulario. Ajá. Yo le pregunté a una hermana, ¿qué significa propiciación? Y ella no sabía. Cada vez que lee un versículo que dice propiciación, no lo entendía. Se queda en una laguna. Pero hay que tener un buen diccionario al lado para entender lo que significa Exactamente. propiciación. Exacto. Actualmente, hermano, la Biblia tiene un montón de años de escrita. 1, 2. Durante ese término de tiempo, el Señor ha provisto de mentes con unos dones de interpretación increíbles a todos los niveles, en todas las denominaciones, ¿ok? Con algunas excepciones. No estamos hablando de las sectas. En particular, cuando usted va a acercarse a leer la Biblia para interpretar lo que el mensaje que el Señor le sugiere. Oiga, estábamos hablando ahorita, lo primero que partimos de la premisa que el Señor, a través del Espíritu Santo, es el quien nos va a dar luz y nos va a ayudar a abrir ese entendimiento para que ese mensaje bíblico nos sea comunicado. Cuando nosotros leemos la Biblia, como dice Pepe, necesitamos un buen diccionario. Hay diccionarios que son de la lengua española, por ejemplo, el diccionario español-inglés, español, donde hay diccionarios que se han preparado desde mucho tiempo, con todas las palabras habidas y por haber. Hay diccionarios bíblicos que tienen solamente en su contenido aquellas palabras que aparecen en la Biblia. Un diccionario bíblico le puede dar luz respecto a dos cosas. 1, lo que significa la palabra, y 2, aquellos detalles aplicados. Por ejemplo, cuando Pepe decía ahorita el yugo de los agricultores, de una sociedad agrícola. Cualquiera que trabaje en agricultura sabe lo que es un yugo. Pues esa palabra a lo mejor para nosotros es ajena porque no hemos trabajado nunca en el campo, en la agricultura, ni nada de eso. Y necesitamos de dónde sacar esa interpretación. Cuando el Señor le dijo cuando en el Evangelio dice que se trepó en un árbol sicómoro. Sicomoro. Sicomoro, ajá, ¿qué significa eso? Otra cosa que hay que hacer, y aquí que separamos la Biblia de los demás libros, es que tenemos también el apoyo de la oración. Santiago dice, el que necesita sabiduría, pídala, que se le va a dar en abundancia. Hay que orar y esperar que el Señor, quizás no en el momento, Exacto. pero el Señor va a dar sabiduría. Y el Señor también utiliza medios para ayudarnos a interpretar la Biblia, como son otros hermanos, como son otros comentarios. Su pastor, hermano, los ancianos en la iglesia. Hay medios que el Señor Exacto. utiliza para ayudarnos a interpretar la Biblia. Amén. Llámanos 787-724-1190. 787-724-1190. El pastor Carlos Cruz, que estamos seguros y le enviamos un saludo de parte de la mesa, nos está haciendo un anuncio, y es que el próximo sábado, el sábado 21, el pastor va a entrevistar al pastor Juan Ramón Rivera, quien abandonó la Iglesia Presbiteriana USA, lo que conocemos como PECUSA, la Presbyterian Church USA, por aceptar el matrimonio gay y la ordenación de homosexuales. No, perdóname. La iglesia acepta el matrimonio homosexual. El pastor no lo acepta. no lo acepta. No, perdón, si lo interpreté mal si lo dije mal, pero es eso. De hecho, van a estar entrevistándolo el por qué el pastor abandonó esa iglesia con su congregación y ahora están
llevando el mensaje de la palabra bíblicamente desde otras facilidades, y va a estar aquí siendo entrevistado por nuestro pastor Carlos Cruz la próxima semana. Muy interesante. Así que los exhorto a que no se pierdan ese programa, que estoy seguro va a estar súper interesante, porque es una situación de mucha actualidad. Muy bien, quisiera señalar a lo que aludió Carrasquillo con relación a la iluminación del Espíritu para entender las Escrituras. Bueno, hemos dicho, número uno, que se entiende porque está escrita de modo que el ser humano puede entender que cuando dice que la Escritura es inspirada, pues no está diciendo otra cosa que eso. Ahora, la iluminación del Espíritu es que tú crees que eso es así. Porque cualquiera puede leerlo y dice, eso es lo que dice ahí. Y no Pero eso necesariamente no lo que es yo creo. verdad. Pero el Espíritu de Dios sella la verdad de esta Escritura y nosotros creemos que eso es verdad. Eso es parte De lo contrario, nadie creería que eso es verdad. Amén. Eso es parte de la segunda regla. Exacto. Que muy bien trajo Andrés. Dice la regla, si me permite, que se lea Sí, la cómo Biblia no. en una forma, que se lea la Biblia existencialmente. ¿Ok? Lo que significa es que Dios nos habla a nosotros ahora y nos habla aquí, por medio de las Escrituras. Amén. Lo que Andrés está diciendo es claro, el Espíritu tiene que abrir el entendimiento, el Espíritu tiene que abrir el corazón a la persona Para creer que esa es la para verdad. creer que lo que dice ahí Es la verdad. es la verdad, la única verdad y es la revelación de Dios. Exactamente. Eso lo puede hacer De hecho, solamente Dios. esa es la única verdad que puede cambiar el corazón. Es la única verdad que puede cambiar el corazón. Nunca llega atrás vacía, nunca vuelve vacía. Nunca vuelve atrás Eso que vacía. está ahí. Decía un predicador de 1800, Spurgeon, decía que la Biblia, la palabra de Dios, no hay que hacer nada con ella, solamente soltarla, como un león. Exacto. El león tú lo sueltas y él mismo busca su comida y se mantiene vivo. La palabra de Dios es así, suéltala. No hay Porque que es viva y protegerla, es viva, o sea, no hay que protegerla, no hay que cuidar. Primero, que no es de nosotros, es de Dios. Y Oiga, segundo, tiene su propio efecto, porque la verdad afecta, pero no es afectada. en esa misma línea, Pepe, cuando tú hablas a una persona acerca de la palabra y la persona la rechaza, ya tú hablaste, ya tú cumpliste, no te sientas herido personalmente, porque a quien están rechazando es al Señor. O sea, que no tomen esa negativa en lo personal. El tercer punto o la tercera regla, las narraciones históricas deben ser interpretadas por el método didáctico, y de eso fue que hablamos la semana pasada respecto a ese capítulo o a esa porción, a esa tercera regla dentro de este capítulo 4 del libro Cómo estudiar e interpretar la Biblia de R.C. Sproul. Nosotros estuvimos hablando en términos didácticos. ¿Qué quiere decir eso? La enseñanza que nos brinda la Escritura, aceptarla como una enseñanza. Y una cosa que es en ese capítulo donde se habló específicamente de la situación y la pregunta famosa de Alex Castro, ¿qué haría Jesús en esa situación o en ese momento? Cuando la pregunta debiera ser todo lo contrario. ¿Qué quiere Jesús que nosotros hagamos? O sea, que leemos las Escrituras esperando recibir alguna enseñanza. Alguna Tenemos enseñanza. no esperando, hay que buscarla. Exacto. Porque hay que hacer el esfuerzo. Y en ese sentido, volvemos a la primera regla de leerla como cualquier otro libro, es que hacemos lo mismo. Cuando yo leo un libro de texto, cuando yo estaba estudiando ingeniería, abrí un libro de texto y estaba esperando aprender de electromagnética, por ejemplo. Uh-huh. Okay, yo buscaba enseñanza y la sacaba y hacía los problemas. De la Biblia es de la misma forma, solamente que yo entiendo que el Espíritu ya obra en mi corazón y que lo estoy leyendo de la forma en que Andrés acaba de decir. Que esta es la verdad y no hay más nada. Esta es la revelación de Dios. Todo esto se está diciendo, no quiero que se escape eso en ningún momento en el programa, con el objetivo de que no tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué haría Jesús? Sino que la Escritura nos debe decir, nos da las enseñanzas, cómo debemos conducirnos. Y entonces los mandamientos son expresos, dicen lo que tenemos que hacer. No están así a la derecha. Bueno, ¿qué haría Jesús en este? O sea, fíjate que son mandamientos expresos que dicen lo que uno tiene que hacer. Y como dijo Pepe, no había que preguntarse eso. ¿Usted le pagan por ir a la televisión? Pues si usted ¿cree? A Vaticano, a libre conciencia, ¿usted cree?
vaya, pero no utilice este axioma, si se puede llamar, para justificar la razón de por qué usted fue. Ahora, porque sí, no es correcto, tenemos que utilizar la Escritura como la regla de fe. Si él fue al Vaticano porque Jesucristo hubiese ido y cobró, yo creo que tiene un problema ético ahí. No, pero esa parte no podemos entrar porque de hecho no se menciona en la noticia. No sé. Vamos a partir de la noticia de que, o sea, de la premisa de que, pues fue honestamente porque él piensa que Jesús hubiese ido. Porque tampoco podemos juzgar por qué nosotros hubiésemos ido o no a la Iglesia Católica. O sea, ese no es el punto. El punto es la base interpretativa de la toma de la decisión. Acuérdate que el Vaticano no es la Iglesia Católica, el Vaticano es donde está. Bueno, la sede. Es la sede, Pues, pero el Vaticano es un país, es un estado. Sí, es un estado. Es como yo me invitó el presidente de De Zimbabue. cualquier lugar. Sí, pero... Allá, que él es musulmán y yo voy para allá. Pero él no fue por razones geográficas o políticas en ese sentido. Él fue específicamente a cantar ante el magisterio, si podemos llamarlo así, de la Iglesia Católica. Teniendo como romana. razón, que es lo que estamos discutiendo. Lo que Jesús hubiese no hecho. es la razón que tuvo. Ahora pasamos entonces a la pregunta. Tenemos una pregunta que Andrés la va a estar cubriendo y yo cubro otra. Bueno, dice aquí Héctor López del pueblo de Bayamón. Cuando Pablo dice que el cristiano tiene la mente de Cristo, ¿a qué se refiere? Nosotros Precisamente entendemos lo que estábamos hablando ahorita. que se refiere al nuevo nacimiento. El pacto que haré con ellos, dice Dios, le daré un corazón nuevo, es decir, una mente nueva. Una mente nueva. Y escribiré mis leyes en sus corazones. Ese es el hombre espiritual al que 1 Corintios se refiere, porque el natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En ese sentido de la regeneración, del bautismo, de la morada del Espíritu Santo en nosotros, en ese sentido tenemos la mente de Cristo. No estamos indicando, estoy correcto, estoy de acuerdo con lo que Andrea acaba de decir. Uh-huh. No podemos tener más mente de Cristo que lo que está en la Escritura. Claro que Exacto. O sea, no es que ahora pensemos como Cristo y estamos aquí sacando revelación. Y que por eso podemos ir a donde sea, porque es lo que Cristo hubiese hecho. Lo que Cristo hubiese hecho, no. Eso. Lo que tenemos es la Escritura y hay más nada. Esa es la mente que Cristo nos ha dado de Él, nada más. Amén. Sí, porque para aceptar que las Escrituras es la palabra de Dios, no es posible sin que haya una regeneración y el Espíritu Santo morando en el creyente. De lo contrario, no se puede aceptar que la Escritura es la palabra de Dios. Amén. Por eso hay una unión, una relación. No podemos eliminar la Escritura para decir que tenemos la mente de Cristo y andar como nos dé la gana. Aunque sea espiritual, pietista, misticista y sea lo que sea, tiene que ir acompañado. Si es la morada, si el Espíritu Santo está morando en nosotros, va a seguir las Escrituras. Como decía un Amén, predicador, si alguien viene a decirme que Dios le dijo y no viene acompañado con un capítulo y versículo, que no me diga nada. Que se quede callado. Que se quede callado, porque si no viene con eso, pues no es que Dios le O dijo. como decía Lutero, que me lo prueben por las Escrituras si yo estoy equivocado. Bueno, la otra pregunta es una pregunta de dos fases. Una es del hermano Ángel Figueroa de San Juan. Y pueden explicar lo que Cristo quiere decir cuando habla de los arreboles. Específicamente, yo busqué en el diccionario, el versículo es Mateo 16:2, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Ese anochecer es el cambio ese donde el cielo se pone como rojizo por el efecto del sol en las nubes. Ajá. Ese es el color de las nubes rojo, Ajá. porque al atardecer se va poniendo como amarillo el sol por el efecto del cambio de la frecuencia y la dirección. Eso es técnico. Ajá. Pero las nubes se ponen coloradas, arrebol. Exacto. Entonces, la segunda parte de la pregunta es que él quiere saber... Perdóname, es cuando el sol alumbra las nubes por debajo. Por debajo. El tamarisco.
Yo busqué en los diccionarios que tenemos aquí y no lo encontré. Voy a tratar de buscar en otras referencias en mi hogar a ver si tengo esa contestación y con gusto el hermano Ángel Figueroa, si puedes llamar de nuevo y dejar un teléfono que yo me pueda comunicar luego contigo, pues podemos tratar de contestar esa segunda parte, porque las herramientas que tenemos no aparece el tamarisco. Aparece sí el versículo y todo, y lo buscamos en la Biblia, pero no me aparece la palabra en los diccionarios que tengo disponible ahora mismo. Pues volviendo al tema, estamos en el punto 4, lo implícito ha de interpretarse como lo explícito. Por lo explícito. O por lo explícito, perdón. ¿Algún comentario? Sí, mira, eso es bien sencillo. Hay versículos, tenemos 4 evangelios, Uh-huh. y hay 3 de ellos que casi son en paralelo, que son los sinópticos, ¿verdad? Sinóptico. En un evangelio puede mencionarse un pasaje que no esté muy completo y en el otro está más completo. Pues uno coge el completo para decir que lo que quería decir este otro acá. O sea, no podemos inferir mucho si la misma Biblia nos permite obviar la inferencia. Exacto. ¿Entiendes? Si los pasajes claros nos ayudan a entender los pasajes que no están tan claros. Claro, es una regla de interpretación, como acaba de decir, que los versos llamados así oscuros se interpretan a la luz de los versos claros. Por ejemplo, Exacto. iba aquel camino en su carreta, ¿verdad? El tesorero de Etiopía. Y a Felipe le dijeron que se acercara a él. Y él estaba leyendo Isaías y dice, yo no tengo quien me interprete. Pues Felipe le interpretó porque Felipe venía con un poquito más de conocimiento, ¿verdad? Uh-huh. Pero él no lo podía entender porque no tenía un pasaje claro para entenderlo. Y Felipe le habló del Evangelio, que eso es lo que quería decir el pasaje que le está leyendo. ¿De quién habla Isaías? ¿De él o de alguna otra persona? Exacto. No, hablaba de Jesucristo. De Jesucristo. El pasaje de Isaías es un implícito. Se interpretaba a la luz del explícito. Del en el Nuevo explícito Testamento. de Felipe en este caso. Del Evangelio. Ok, el punto 5, determine cuidadosamente el significado de las palabras, Pepe, que eso era lo que estábamos hablando ahorita, respecto a un buen diccionario, hermano. Si usted no tiene ese buen diccionario, como ejemplo, los arreboles que acabamos de contestar y el árbol de tamarisco, que el hermano en cabina me acaba de conseguir la información, hermano, si me puede llamar. Llame a la emisora y con gusto 724-1190 y con gusto que me deje el teléfono, que yo tan pronto termine el programa me comunico con usted para explicar. Mira, importante, ese punto 5 es el significado de las palabras. Ajá. Hay palabras en las escrituras que tienen más de una definición, más de una acepción, y tenemos que ver cuál acepción utilizamos en el pasaje. En el pasaje. Una palabra que yo uso para este ejemplo es la palabra pacto. Uh-huh. Un pacto entre hombres no es el mismo pacto de Dios con el hombre. Son dos acepciones diferentes. Tienen cosas similares, pero son diferentes. Dios no hace un contrato con el humano. Uh-huh. Dios no hace un contrato con su creación. Sí, el pacto de Dios es unilateral. Y ni le pide consejo al hombre para establecer el pacto. Ok, paralelismos en la Biblia es el punto número 6, una relación entre dos frases o cláusulas que se corresponden en similitud o se relacionan. El autor las divide en 3, paralelismo sinónimo, paralelismo antitético y paralelismo sintético. Yo tengo en Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. O sea, ahí tenemos un paralelismo, lo que el autor le llama paralelismo sinónimo. Está diciendo, fíjense la definición original, entre dos frases o cláusulas que se corresponden en similitud o se relacionan. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Porque él toca el tema de paralelismos. Tú mencionaste uno, ¿verdad? Es que lo que pasa es que el judío, uh-huh, el hebreo, está acostumbrado a escribir en paralelismo. Cuando tú lees el libro de Hebreos, está lleno de paralelismo. Uh-huh. ¿Okay? Te da una oración y después te viene con una segunda oración. La segunda oración puede ser en apoyo a la primera, ¿ok? Que le añade. Puede ser un contraste diciendo lo mismo, pero en forma... Pero en el que es sinónimo, pues, por ejemplo, en el de la cita, uh-huh, el testigo falso es el que habla mentiras. Exacto. No sé, no queda. Está diciendo de otra manera, pero el antitético es el que dice lo contrario, pero está diciendo lo mismo, pero en forma negativa, en forma contraria.
Y El sintético. el sintético es que coge dos ideas, la segunda le añade al primero. ¿Ok? Aquí estamos leyendo lo que el hermano nos trajo. Dice, serán... Aquí Es la como primera parte del pasaje. progresivo. Ajá, exacto. Vamos a coger el pasaje que tú pusiste. Porque he aquí tus testigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Y serán serán esparcidos todos los que hacen maldad. Exacto. O sea, va progresivo. Va progresivo, Es exacto. progresivo. Y esto es bien interesante y las personas tienen que acostumbrarse al paralelismo porque la Biblia está llena de paralelismo. Amén. Que Dios esté contigo y tu familia en todo momento, proveyéndote de todo aquello que Él ha decidido para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.